Bueno, amados hermanos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde grande y poderosamente. A los hermanos que se han hecho presentes, ¿verdad?, a nuestra cita del día de hoy, ¿verdad?, donde vamos a iniciar un tema nuevo, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad?, una tefilá a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, ¿verdad?, Él a través de la palabra que nos venga del cielo, ¿verdad? Así que dispongamos nuestros corazones también, cada uno de nosotros podamos ser esa buena tierra y su palabra pueda ser esa semilla que nos haga germinar a nosotros. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos una vez más delante de tu presencia en este día, Padre, dándote en primer lugar, pues, muchas gracias, toda Rabá, porque nos has bendecido grande y poderosamente. De verdad, Padre, te damos muchas gracias, Padre, porque, bueno, nos has guardado, nos has bendecido, has hecho prosperar, pues, lo que nuestras manos puedan tocar, y pues gracias porque has estado con nosotros toda. En esta hora, Padre, pues te suplico que seas tú en nosotros, que seas tú en mi vida, Padre, para poder llevar esta palabra, y que así, pues, esta enseñanza, Padre, pueda ser de bendición hacia donde, pues, estén mis hermanos, no importa el lugar en el mundo, pues tu pueblo está disperso en estos tiempos. Padre, por favor, te pedimos, Bebakashá, por favor, quédate con nosotros, y pues que tu palabra, pues, sea la que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que ella, pues, es la que va a hacer que nuestros pensamientos, ¿verdad?, los podamos discernir. Tu palabra dice que ella es como martillo que quebranta la piedra, y es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir, ¿verdad?, los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda Rabá, gracias, toda Rabá Abacados, Padre Santo. Elevamos nuestra oración en esta oportunidad en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Muy bien, amados, en esta oportunidad, pues, vamos a iniciar un nuevo tema, ¿verdad? Terminamos el libro de los Gálatas, bendito sea el Eterno por ello, ¿verdad? Lo estudiamos verso por verso, y vamos a estudiar un tema diferente, ¿verdad? Prontamente vamos a continuar estudiando otro libro. Yo les voy a avisar, ¿verdad?, muy pronto, y que lo hagamos de la misma manera, es decir, verso por verso, sin saltarnos ningún pasaje, ¿verdad?, para que el Eterno, pues, de verdad nos hable a través de su palabra. Así que, pues, el tema que les anuncié, ¿verdad?, el tema que les anuncié es el tema acerca de la salvación, y es el tema que vamos a estudiar. De hecho, no creería que lo vamos a terminar hoy, pero sí creería que lo terminamos en 2 estudios, ¿verdad? En 2 estudios. ¿Y por qué elegí el tema de la salvación? Bueno, en los tiempos en los que vivimos, ese tema es un tema bastante mal entendido, ¿verdad? La salvación, pues, les digo, para comprender ese tema es necesario que comprendamos acerca de nuestra identidad. De hecho, hicimos un estudio, pues, de hecho son un estudio en 8 partes, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de la restauración de Israel y el segundo éxodo, ¿verdad? Porque cuando entramos, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, a la parte del Nuevo Pacto, y comenzamos a buscar textos acerca de la salvación, cuando no sabemos, fíjense bien, decir quiénes somos, ¿verdad?, o a quiénes están dirigidas las promesas, resulta de que se cae en el problema de que la gente dice, pues, ya recibí así, ¿verdad?, como se enseña, ya recibí a Jesús en mi corazón, así que, pues, ya soy salvo, ¿verdad? Entonces se cree de que, pues, eso se cree que es todo, ¿verdad? Eso se cree que es todo. Más, sin embargo, ¿verdad?,
nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros conocemos la identidad nuestra, entonces vamos a entender mejor, ¿verdad? De verdad, el hecho es de que con estos dos estudios, este tema de la salvación nos quede 99.9, ¿verdad? Es decir, claro, esa es la idea, ¿verdad? Por eso es de que quisiese yo que comenzásemos con un pasaje. De hecho, vamos a comenzar con la primera mención. Es bien importante en cualquier estudio, y esto ya, es decir, inclusive estudiantes de teología lo saben, ¿verdad? Estas son cosas que es importante. Cuando encontramos la primera vez, digamos, que se habla de algo, eso es una cosa bien importante. Entonces, lo mismo sucede. Por ejemplo, quisiese que nos fuéramos al libro de Mateo capítulo 1, verso 21, en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento. Ese pasaje es el primer pasaje que se nos habla acerca de la salvación. Fíjense bien, Mateo capítulo 1 y verso 21 es el primer pasaje en el Brit Hadashah que nos habla acerca de la salvación. Así que me gustaría que pues tuviésemos nuestras Biblias, ¿verdad?, a la mano, para que pudiésemos leer juntos este pasaje. Bueno, Mateo capítulo 1, verso 21 dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga, voy a leerlo otra vez. El verso es bastante corto, pero contiene mucha información. Dice: y dará a luz un hijo. Aquí está hablando el ángel Gabriel, ¿verdad? Está hablando con Miriam, a quien se le conoce como María. Le dice: y darás a luz un hijo, y llamarás por nombre Yeshua. Luego aparece, ¿verdad?, la razón del porqué del nombre, como usualmente pasa con los nombres bíblicos, los nombres hebreos, ¿verdad? Le dice: la razón del nombre es porque él salvará, ¿verdad? Acuérdense que el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, ¿verdad?, tiene que ver con la salvación. De hecho, eso es lo que significa, salvación. Entonces, salvación del Eterno. Porque él salvará, fíjense bien, a su pueblo. Y luego dice: él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos, vamos a decir, tenemos dos cosas para comenzar. Dice que, pues obviamente, ¿verdad?, Miriam iba a tener un niño, ¿verdad?, y le iba a poner por nombre Yeshua, ¿verdad?, y que tiene como propósito, fíjense bien, salvar a su pueblo. Entonces, y luego dice de sus pecados. Entonces, tres preguntas de este pasaje. Tres preguntas. Número uno, ¿quién es su pueblo? Uno. Número dos, ¿por qué razón necesita ser salvado? Esto es bien importante. Número uno, ¿quién es su pueblo? Número dos, ¿por qué razón necesita ser salvado? Y la número tres, ¿qué cosa es pecado? ¿Verdad? Porque, es decir, el texto tiene que ver con salvar a su pueblo, dice, de sus pecados. Esa es la misión del Mesías, salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos esta situación? Bueno, porque lo que pasa es de que usualmente, ¿verdad?, cuando una persona predica a Yeshua, ¿verdad?, o se predica así como se le conoció, ¿verdad?, como Jesús de Nazaret, invita a las personas a que sean salvas, ¿verdad?, y comienza a decir, ¿verdad?, que para que no te vayas al infierno, ¿verdad?, para que no te vayas a quemar. Así que entonces la persona piensa que cuando viene a los pies del Mesías, ¿verdad?, que cuando se cree en Yeshua, de hecho, ¿verdad?, se cree también de que somos nosotros los que tenemos que aceptarlo a Él, ¿verdad? Como que si Él estuviese, no sé, ¿verdad? La palabra en Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Pero verdaderamente, como Él se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad?, les dijo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Entonces, nosotros decimos, ¿verdad? Algunas veces podemos decir, es decir, no está del todo así mal, ¿verdad? Por el sentimiento que decimos, ¿verdad? No, ¿verdad? La verdad que me recuerdo el día que yo lo encontré, ¿verdad? Que yo encontré a mi padre, ¿verdad? Que yo encontré a mi Salvador, que yo lo encontré, pero resulta de que fue al revés, ¿verdad? Porque quien nos encontró fue Él. Entonces Él, porque Él nos andaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía pues sigue buscando a su pueblo de en medio de las naciones, ¿verdad? Entonces, el Salmo capítulo 130 y el verso 7, me gustaría que lo buscáramos porque está amarrado con Mateo 1.21. De hecho, Mateo 1.21 es, por decirlo así, es el texto, es el pasaje que está engranado, ¿verdad? Es decir, lo que se dice allá en Mateo 1.21 tiene su base en el Salmo 130, así. Y el verso 8, lo voy a leer. Dice: espere Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención. Verso 7, hoy voy a leer el 8. Y luego dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjense bien, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es decir, que proféticamente hablando, ¿verdad? El Mesías, el Eterno, a través del Mesías, redimiría a Israel de todos sus pecados. ¿Qué es lo que dice Mateo 1.21? Y pondrás por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo. Entonces aquí encontramos quién es su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Porque la promesa es que Él vendría, ¿verdad? El Mesías vendría y redimiría y rescataría, ¿verdad? Y expiaría los pecados de Israel, ¿verdad? De Israel. Entonces, cuando nosotros comenzamos, o sea, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Por eso es que antes, ¿verdad? De llegar a la parte donde, mire, y la salvación se pierde. Mire, la salvación no se pierde porque dentro de la teología, ¿verdad? Hay quienes opinan que la salvación se pierde, otros piensan que la salvación no, ¿verdad? Pero olvidamos esto que estoy explicando. Por eso es de que quiero explicar, ¿verdad? La salvación, para quién es y de qué, ¿verdad? Para luego, ¿verdad? Para luego poder empezar a decir, ¿verdad? Si la salvación se pierde. De hecho, pues tengo una que obviamente tenemos que hacer que la palabra del Eterno sea la que habla a nuestras vidas. Cuando nosotros comprendamos, es decir, para que nosotros entendamos a qué vino a salvar y de qué nos vino a salvar, parte del estudio. Y no digo que tal vez alcancemos a llegar el día de hoy, no sé, ¿verdad? Pero si no es hoy, pues será posiblemente mañana, porque, bueno, últimamente hemos estado, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 11 y verso 26. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11 y verso 26. ¿Verdad? De hecho, bueno, ya que menciono acá, aprovecho aprovecho para hacer el anuncio que, si el Eterno permite, el próximo libro que vamos a estudiar, verso por verso, va a ser el libro de Romanos, o la a los Romanos, verso por verso, ¿verdad? De hecho, pues se los menciono ya que acabo ahorita de citarles un pasaje, ¿no? Y estoy hablando 11:26. Obviamente todo esto sí, el Todopoderoso nos da la vida, ¿verdad? Así tenemos que decir siempre, porque de Él depende nuestra vida. Dice así, Romanos 11:26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, oiga, vendrá de Sión el libertador, que apartará la impiedad. Fíjense bien, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De quién es Jacob? Jacob es Israel. 27. Y este será mi pacto con ellos: pecados. ¿Verdad? Este es
el segundo texto del de la. Ahora bien, el libro de Isaías capítulo 53, fíjense. Isaías capítulo 53, esto que vamos a leer en este momento, o sea, esto que estamos viendo, ¿verdad? Para saber quién es su pueblo y de qué necesitamos ser salvos, nos ayudaría mucho, ¿verdad? Si estudiamos el tema de la restauración de Israel. Así, Isaías 53 es el capítulo del siervo sufriente, así. El capítulo que nosotros conocemos. Cuando nosotros hablamos, tuvimos una pequeña interferencia ahí. Cuando nosotros hablamos de Isaías 53, la mayoría, ¿verdad?, de aquellos del pueblo que ha creído en Yeshua, digamos, se comienza creyendo en él como Jesús, como lo hemos dicho, ¿verdad? Y hablamos de Isaías 53. Y se comienzan a leer pasajes como, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido nosotros sanados y todo eso. Entonces, toda persona que cree en el Mesías de Israel, ¿verdad? Digo, pues la mayoría lo conocen como Jesús de Nazaret. Entonces dice, bueno, cuando el pasaje dice allá, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces, ahí, es decir, dice, ahí estamos hablando de mí, ¿verdad? O sea, están hablando de mí. Cuando dice ahí Isaías 53 que por sus llagas hemos sido curados, todo mundo, o sea, todo mundo que cree en Jesús, así, ¿verdad? Estoy diciendo así porque la mayoría, ¿verdad?, del pueblo cree así, ¿verdad? Así le llaman Jesús. Entonces, pero dice, y comienza a leer Isaías 53 y dice, repito, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido nosotros sanados, ¿verdad? Y él llevó nuestras enfermedades, nuestras, ¿de quién? Mía, dice. Ahí se mete todo el que ha creído en Yeshua, ¿verdad? Pero yo quisiera que leyéramos Isaías 53, verso 3 en adelante, para que nos podamos dar cuenta, si usted, fíjense bien, si usted alguna vez ha escuchado, ha leído, ¿verdad? Isaías 53. Y cuando han dicho, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Usted se mete ahí donde dicen nosotros, sí, ahí voy nosotros, yo también. Entonces, si usted alguna vez ha dicho esas palabras, aquí se va a dar cuenta quién es usted. Porque esa es la idea. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? Isaías capítulo 53, verso 3 al 12. Vamos a leerlo. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Isaías 53, 3, y hoy vamos con el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, oiga, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, nuestros. Ya, si usted que está leyendo esto conmigo está, ¿verdad? Es decir, usted dice, sí, cuando dice ahí nuestras, ahí estoy yo, ok, estamos bien. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, de Dios, y abatido. Verso 5. Luego dice, mas él herido fue por nuestras. Si nos vamos metiendo ahí, ¿verdad? Y usted hace del texto suyo y ahí está diciendo, no, ahí está hablando de mí. Okay. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, otra vez, curados. Usted se fija,
tenemos desde el 53:4 y en el 5, lo voy a repetir otra vez para que ustedes vean. El 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Elohim y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aparece nuestras, nuestros, nosotros, nuestras, nuestros, nosotros. Entonces, si ese grupo del cual nosotros estamos viendo ahí, digo, y estoy repitiendo, estoy siendo bastante, ¿cómo decir? Bastante énfasis, bastante redundante en esto, ¿verdad? Por esto, porque es muy importante esto. Entonces, veamos el 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad del Eterno será sobre su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si nosotros leímos todos estos pasajes, bueno, y ya repito, ¿no? Usted y yo leímos estos pasajes de Isaías 53 y cada vez que dijimos, ¿verdad? Por nuestras rebeliones fue herido y Él cargó nuestro pecado. Y entonces usted se mete, y yo, en ese grupo de nuestros y nosotros, y ahí estoy yo, pues para saber quién es usted, como digo, si nos hemos metido acá. Por eso estoy repitiendo mucho algo, pero es porque quiero darme a entender. Isaías 53:8, ahí está la respuesta de quién es usted. Si usted cree de que cada vez que dijimos nuestras, nosotros, nuestros, así muchas veces, ¿verdad? Y que por nosotros y que nuestros pecados, nuestras enfermedades Él las llevó, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? La respuesta está en Isaías 53:8. Oiga, lo vamos a leer. Dice, otra vez, por cárcel y por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, oiga, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién está escribiendo esto? El profeta Isaías. El Eterno está inspirando a este hombre para que por medio del Ruach, él escribe estas palabras. Entonces viene el profeta Isaías y dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora, Isaías, ¿cuál es tu pueblo? ¿Cuál creen ustedes que es el pueblo de Isaías? ¿Cuál es el pueblo de Isaías? Israel. Israel es el pueblo de Isaías. Y Isaías está diciendo que por la rebelión de su pueblo fue herido. Entonces, cuando usted dice, ¿verdad? Cuando usted dice, no, es que Él llevó nuestras enfermedades y todo, usted se metió en cada vez que nosotros dijimos nuestras y nosotros, entonces usted es parte del pueblo de Israel. Así. Ahora, si usted, ¿verdad? Pues dice, no, yo no soy parte cuando dice ahí que Él llevó nuestras, no, está hablando de Israel, yo soy otra cosa. Bueno, ahí ya, ¿verdad? Yo no puedo esforzarlo a otra cosa. Pero si usted y yo nos acreditamos
y decimos que esos textos son nuestros, y está hablando de nuestras enfermedades que Él llevó, bueno, entonces su pueblo es Israel. Ese es su pueblo, porque eso es lo que dice en el verso 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuál es el pueblo de Isaías? Israel. Esa es la causa. Entonces, por la rebelión de mi pueblo. Oiga, por la rebelión de mi pueblo. ¿Qué rebelión? ¿De cuál rebelión está hablando? ¿De cuál rebelión está hablando Isaías? Por favor, ¿de cuál rebelión? ¿Se rebeló contra qué? ¿O contra quién? ¿Sabe? Nuestro pueblo se rebeló contra el Eterno y se rebeló contra la ley de Dios, contra la Torá. Esa es la rebelión. Nos rebelamos. Así, nuestro pueblo se rebeló contra la Torá y por esto, fíjense bien, por esta razón vino el Mesías. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Es una incongruencia pensar de que nuestro pueblo, fíjense bien, no guardó la Torá y por esto vino el Mesías, ¿verdad? Esa es la razón del Mesías, ¿verdad? Por la transgresión de nuestro pueblo al no guardar la Torá, ¿verdad? Entonces es una incongruencia pensar de que una vez venga el Mesías, ¿verdad? Pues ahora su pueblo no guarda la Torá. O sea, si por eso vino el Mesías, no puede ser de que una vez venga el Mesías, entonces ahora vino el Mesías a decir, pues sí, no hay problema, sigan violando la Torá, ya no están bajo la ley. No, ya hemos explicado todos esos pasajes. Entonces, esas iniquidades o esta rebelión, ese es el pecado, ¿verdad? Y por eso es que Mateo capítulo 1, verso 21 comienza diciendo, y llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, en otras palabras, el Mesías vino, ¿verdad?, con el propósito de salvar a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Hemos estudiado muchos pasajes, no uno ni dos, donde el nuevo pacto, ¿con quién hizo el Eterno el antiguo pacto? Con Israel. ¿Y el nuevo? Con Israel. La diferencia es que allá se hizo con Israel unificado y aquí está anunciado en Jeremías 31:31 con Israel dividido. Pero el Eterno no ha hecho ningún pacto con alguien que no sea parte del pueblo de Israel. Y ya en el tema de la restauración de Israel hemos explicado cómo entran los gentiles, ¿verdad? Entonces, o los de las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos acá, ¿verdad? Al siervo sufriente, ¿verdad? Y digo el siervo sufriente porque cuando Mateo 1:21, ¿verdad? Le dicen, y será su nombre Yeshua porque Él salvará a su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo lo salvará? Pues aquí en Isaías 53, aquí está la respuesta. Aquí está en todo Isaías 53, ¿verdad? Porque el Mesías vino, es decir, a lo suyo, ¿verdad? Ya explicamos también, tenemos un tema que se llama a lo suyo vino, ¿verdad? De que es toda la obra que Él hizo, ¿verdad? El hecho de enseñar, el hecho de sufrir, ¿verdad? Y el hecho de morir en una muerte de cruz, ¿verdad? ¿Todo para qué? Para salvarnos, oiga, para salvar a Israel de sus pecados. Para salvar a Israel de sus pecados. Vamos a decir la palabra pecado, pero vamos a decirla en su significado. Es decir, Primera de Juan 3:4. Esos textos, yo lo digo mucho, ¿verdad? Y son de los textos que hay que aprenderse de memoria. Primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice que pecado es la transgresión a la ley de Dios. O sea, pecado es la transgresión a la Torá de Elohim. Entonces, si pecado es la transgresión a la ley, a la Torá, y este texto les digo, aprendámoslo de memoria, porque en el Nuevo Testamento es la definición más clara de pecado, ¿verdad? Entonces, Mateo 1:21, ¿qué dice? Y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo, es decir, a Israel, de sus transgresiones a la ley, de sus transgresiones a la Torá. De su rebelión en contra de la voluntad del Eterno,
de sus rebeliones en contra de la ley divina, de la Torá. Eso es lo que nos está diciendo Mateo. Ahora, quisiera agregar algunos pasajes. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 11 al 13. Daniel, capítulo 9, versos 11 al 13, por favor. Bebakashá es por favor. Si alguien quiere mencionar alguna palabrita hebrea. Dice así: todo Israel traspasó tu ley, es decir, tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, dice el profeta, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Verso 13. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Fíjense, el profeta Daniel está diciendo: todo Israel traspasó tu ley. O sea, todo Israel traspasó tu Torá. ¿Y qué pasó con nosotros? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno. Eso. Todo Israel. Y dice, apartándose para no obedecer tu voz. Entonces, ¿qué cayó sobre nuestro pueblo? La maldición, dice la palabra, y el juramento escrito en la Torá de Moshe. Es decir, la Torá está muy clara, ¿verdad? La otra vez tocamos estos pasajes donde la Escritura dice claramente: maldito aquel que no cumple las palabras de esta ley. ¿Y qué pasó con nuestro pueblo? Las maldiciones contenidas en la Torá cayeron sobre nosotros, sobre nuestro pueblo. Deuteronomio, Devarim, capítulo 28, tiene bendiciones y tiene maldiciones. Bendiciones si guardamos la Torá en el primer pacto, y maldiciones si no la guardamos. O sea, si nos rebelamos en contra de la Torá, que es lo que está diciendo Daniel, el profeta Daniel, que iban a venir sobre nosotros la maldición que está escrita en la Torá. O sea, en otras palabras, el profeta Daniel está diciendo, ¿verdad?, que por cuanto no hemos obedecido su voz, la voz del Eterno se llama Torá, que es la ley de Dios, que por cierto, Yeshua es la Torá viviente, increíblemente, ¿verdad? Por eso es decir, amar a Yeshua es amar la Torá. Amar a Yeshua es amar sus mandamientos. Va entrelazado. Por algo él dijo en el libro de Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y él enviará el Consolador. Entonces, cuando acá Daniel en el capítulo 9 y en el verso 11 al 13, en el 13, voy a repetir otra vez el 13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno. En el caso de Daniel, Daniel está hablando desde la cautividad, porque en el caso de Daniel, Daniel fue de los cautivos que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor, y él había leído en los escritos del profeta Isaías, ¿verdad?, de que solamente 70 años iban a estar ellos en cautiverio. El punto es de que Daniel se había dado cuenta de que el tiempo ya estaba cumplido. O sea, ya son los 70 años, pero todavía se veía en cautividad con el pueblo. Entonces, Daniel dice: conforme está escrito en la Torá de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno. O sea, ya
vino el mal sobre nosotros, pero no estamos haciendo nada para ¿qué? Para que el Eterno es decir, lo que Él ha dicho que va a cumplir, lo va a cumplir, pero tenemos que buscar el favor del Eterno y tenemos que arrepentirnos de todo corazón. ¿Para qué? Para que el Eterno, ¿verdad?, los llevara una vez más y que ellos pudieran otra vez edificar el templo en el área de Judea, que fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 13, que de hecho acabamos de estudiar el libro de Gálatas y pasamos por este pasaje, pero lo voy a citar acá otra vez. Gálatas capítulo 3, verso 13 nos dice de la siguiente manera: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que nuestro Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Y ojo con esto, porque no es que la ley sea maldición, sino que en la Torá, en la ley de Dios, hay maldición y bendición. El Eterno, cuando nos entregó la ley, la Torá, nos dijo: pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Oiga, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Lo mismo vuelve a decirnos hoy, cuando nos da la Torá por medio de su Hijo. Delante de nosotros pone la vida y la muerte. La Torá tiene vida y tiene muerte. Sin embargo, el Eterno dice: escojan la vida para que vivan. ¿Y cómo se escoge la vida? Cuando uno viene y comienza a creer, en primer lugar, en Yeshua, porque Yeshua es la salvación del Eterno. Ese es el comienzo de la restauración de Israel. Creer que Yeshua, fíjense bien, que Yeshua es el Mesías y que Él dio su vida por nosotros y que nos salvó de nuestros pecados, que es lo que estamos viendo acá en Mateo 1, 21, que nos salvó de nuestros pecados, que nos salvó de las transgresiones a su ley. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer lo que dice... Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 15. Hebreos capítulo 2, verso 15. Dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, estos pasajes los hemos citado, solo les voy a dar las citas, si ustedes quieren los apuntan, ¿verdad? Porque ya los vimos, pero uno es Mateo capítulo 10, verso 6, ¿verdad? Donde el Mesías manda a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, Lucas 19, 9 y 10, ¿verdad? Es donde el Mesías entra a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a ver estos otros, se los voy a decir así, lo apuntan, porque estos pasajes ya los hemos tocado, los tocamos en el tema de la restauración de Israel. Hechos 5:31 dice: a este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 13:23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por salvador a Israel. Hechos 28:20, así que por esta causa os llamo para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Estos son pasajes, ¿verdad? El último es un pasaje de Pablo. Ahora bien, vamos a entrarnos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a irnos a pasajes, fíjense bien, donde se habla acerca de la salvación, pero antes de hablar de esto, porque es decir,
le digo, tenemos que comprender nosotros y entender eso de cuando la gente dice, yo ya soy salvo, siempre salvo. Otros dicen, no, la salvación no se pierde. No, sí se pierde. No se pierde. Bueno, quiero tocarles o comenzar a tocar unos pasajes que nos hablan de salvación en el pasado, de la salvación, es decir, decir pasajes que dicen que en apariencia la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero antes, como dije, pues quería yo que supiéramos de qué, o sea, de la salvación de qué. ¿Verdad? No se trata de ser salvos, de que ya, ¿verdad? No, la verdad, ya acepté a Yeshua, así que ya soy salvo, ¿verdad? No. Salvo de los pecados, salvo de las transgresiones. En otras palabras, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero la Escritura nos dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia somos salvos. Entonces, Él nos salvó, pero nos rescató. O sea, en otras palabras, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos sacó del lago cenagoso, de la oscuridad, y nos trajo a su luz admirable. O sea, cuando estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de que ya creí en Él, así que ya me salvé. No, sino que estamos hablando de un proceso. Por eso hemos dicho acá la salvación. O sea, hemos sido salvos, pero ¿salvos de qué? ¿Del infierno? No. Estamos salvos de nuestros pecados. Recuérdese que cuando nuestro Mesías, Él sanaba a una persona, ¿verdad? Y obviamente le perdonaba los pecados. ¿Qué era lo que luego Él les decía? ¿Verdad? ¿Qué les decía después? ¿Cuál era la expresión que Él usaba? Vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, estamos hablando de un nacimiento de nuevo, claro. Estamos hablando de un nacimiento de nuevo, ¿verdad? Y se trata de no volver a hacer lo que se hizo antes. De no volver a hacer lo que se hizo antes. O sea, cuando le dijo el Mesías, por ejemplo, a aquella mujer que iban a apedrear, ¿verdad? Y al final pues no la apedrearon, ¿qué le dice él? Mira, al final que la perdona, vete y no peques más, vete y no transgredas más la Torá. Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de que Él nos salvó, que Él nos rescató, que Él nos redimió, que Él nos resucitó, nos perdonó. Así, nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Así que, pues, aquí está, ok. La Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 7, habla acerca de la puerta angosta y la puerta ancha. No es decir, la puerta angosta sabemos que representa a Yeshua. Pero si alguien entra por esa puerta angosta, no solamente es la puerta. Después de la puerta angosta hay un camino angosto. Hay un camino angosto. Entonces, cuando hablamos de la puerta angosta y de un camino angosto, no quiere decir que solamente hay que entrar por la puerta, sino que hay que caminar ese camino, valga la redundancia, ¿verdad? Ese camino, hay que caminarlo. Por eso es la puerta angosta y el camino angosto. Hay que caminar el camino. Entonces, cuando estamos hablando, fíjense bien, de que hemos sido salvos, ¿verdad? Hemos sido perdonados, así. El Mesías ha puesto su espíritu en nosotros y ahora hay que caminar. Y por eso es que quiero yo que veamos algunos pasajes que se malentienden, haciendo pensar que la salvación es algo que pues yo lo recibo a Él y ya soy salvo. Pero salvo del infierno, se dice así, ¿verdad? Pero le digo, es un proceso. Romanos 10:9, ese va a ser el primer pasaje. Romanos capítulo 10 y verso 9. Romanos capítulo 10 y verso 9, dice así: que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oigan,
Si yo confieso que Yeshua es mi Adón, Adón es Señor, ¿verdad? Y creo en mi corazón que el Eterno le levantó de los muertos, ahí dice que soy salvo. Entonces soy salvo. Ya pues, vengo y creo eso y lo digo, soy salvo. Pero, ok, soy salvo. Vamos a ver otro pasaje. Juan 10:9. Juan capítulo 10, verso 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Que otro pasaje que nos dice que Él es la puerta, y el que por Él entrare pues será salvo. Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se agrega un poquito más. Aquí ya no solamente dice el que confesare con su boca, ya no dice que solamente tiene que confesarlo, sino que agrega un paso más. ¿Cuál paso es? La tevilá, que es lo que se le llama bautismo. Pero esto es correcto. Oiga, solamente que este pasaje ya no dice el que creyere y confesare en su corazón y será salvo, sino que ya lo lleva un paso más y habla del bautismo. Habla de la tevilá. Esto es para que vayamos entendiendo, porque lo que quiero que comprendamos al final de todo es que la salvación en sí no es algo que ¿cómo decir? No es un evento que pasa, digamos, en un día, digamos, en un momento, sino que al final, ¿verdad? Lo que quiero que comprendamos es que la salvación es un camino. La salvación es un camino que hay que caminar. La salvación es algo que hay que vivir todos los días, todos los días. No es una cosa que ya me salvé cuando tal día hice tal cosa. No, la salvación es un proceso que inicia desde el momento en que nosotros rendimos nuestras vidas a Yeshua. Fíjense bien, ahí comienza y va a terminar cuando nosotros, bueno, si el Mesías viene, Baruch Hashem Adonai, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Sea que el Mesías venga o nosotros tornemos al polvo de la tierra, ahí se terminó el camino de la salvación. No es una etapa, no es un momento donde yo ya, recuerdo cuando yo en aquella tarde recibí al Señor en mi corazón y fui salvo. Sí, fui rescatado, pero no significa que allí ya hice y deshice y ya me salvé. No, la salvación tenemos que verla como un camino. La salvación tenemos que verla como el camino del peregrino, el camino de aquel que ha decidido seguir al Mesías y rendir su vida delante de Él, aquel que ha dicho, ya no vivo yo, sino que con Mashiach, con el Mesías estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí. Y Yeshua lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, en pos de Él, ¿qué? Sí, el camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un camino. La salvación no es una etapa, un momento nada más de que yo, ¿verdad? Cuando yo acepté al Señor fui salvo y hice y deshice. No. Pero esto les estoy yo mencionando acá, ¿verdad? Les estoy casi que adelantando, pero quiero que lo veamos con la palabra del Eterno, es decir, con las Escrituras. Que lo que estamos hablando es así. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Segunda de Timoteo 1:9. Ahorita estoy tocando pasajes, fíjense bien, que nos hacen pensar que la salvación es el momento en que alguien hizo algo, ahí se salvó. ¿Verdad? Por eso tocamos que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor y creyere en mi corazón que el Eterno le levantó de los muertos, soy salvo. Eso es verdad, pero ya explicamos, ¿verdad? De qué hemos sido salvos, de qué somos salvos. No es lo mismo ser salvos de nuestros pecados, no es lo mismo que alcanzar la salvación que está preparada.
al final de los tiempos. O sea, en el momento en que el Eterno nos limpia a nosotros de nuestros pecados, ahí nos salva. Claro, nos salva, nos limpia. Pero ya vamos a ver, ¿verdad? Por medio de los pasajes, lo que les estoy diciendo. Entonces, dice así, vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí vuelve a repetir, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Aquí esto hace ver como que la salvación es en tiempo pasado. Y de hecho es el primer paso. Es el primer paso. Porque cuando nosotros decidimos, o más bien dicho, esto es una cosa así, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos creerle a Él, ¿verdad? Cuando en realidad Él es el que nos ha buscado, pero digámoslo así. Cuando nosotros le creemos a Él, ¿verdad? Y le buscamos a Él, y de verdad hay pesar en nuestro corazón por lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Y hacemos teshuvá, hay un arrepentimiento, hay un dolor interno porque hemos hecho las cosas mal y queremos hacerlos bien, y vemos hacia nuestro Mesías, ¿verdad? Y vemos todo lo que la palabra nos dice, que Él sufrió por mí, ¿verdad? Y le pedimos perdón, y como dice, ¿verdad? Confesamos con nuestra boca que Él es el Mashiach, Él es el Hijo del Elohim viviente, que vino, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros, y en ese momento nosotros podemos de verdad comenzar una transformación, ¿verdad? Y le invitamos a nuestro corazón para que entre a nuestra vida, ¿verdad? Y podamos de verdad ser transformados por medio de su Espíritu. Ahí comienza la primera etapa de la salvación. Vamos a decir lo que es la primera etapa. Como vuelvo y repito, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos da vida. Pero no nos da vida nos da vida para que vivamos su palabra, ¿verdad? Para que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de paz, de shalom que Él nos ha dado. Entonces, esos pasajes que estoy leyendo, vamos a decir que es la primera etapa de la salvación. Así le vamos a llamar, para ser entendidos. La primera etapa de la salvación. Voy con otro pasaje. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Este es el quinto pasaje ya que nos habla de una salvación. En el pasado, vamos a decir, la primera etapa de la salvación. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, o don de Elohim, don de Dios. Y luego dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Estamos hablando de creerle al Eterno. Cuando creemos en el Eterno, creemos en su Hijo y todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Y nos apartamos adicionalmente del pecado y decidimos vivir una vida, ¿verdad?, en la cual nos vamos a santificar por medio de su palabra. Él me limpió, ¿verdad? Y me puso en el camino. Entramos por la puerta que es Yeshua y ahora estoy en el camino. Ahora, ¿para qué me puso en el camino? Pues para que camine, ¿verdad? Y esa es la vida del creyente, esa es la vida de aquel, ¿verdad? Esa es la vida, esa es la etapa o el desierto, si quiere llamarlo, porque la vida es como el desierto, como nuestro pueblo en el desierto, ¿verdad? Que ya he explicado muchas veces la razón por la cual la vida es un desierto, porque así como nuestro pueblo estuvo muy lleno de pruebas, en el desierto también nuestra vida está llena de pruebas. ¿Para qué? Pues lo mismo, como dice allá, ¿verdad? Yo los saqué, dice allá, ¿verdad?, de Egipto para probarlos, para saber qué había en su corazón, si había o no de guardar mis mandamientos. Pues lo mismo, nuestra vida es un desierto, donde el Eterno a través de las circunstancias nos va probando, ¿verdad? Y quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y ya hemos dicho pues, para saber qué hay en el corazón, pues el Eterno utiliza las pruebas, los momentos difíciles, porque los momentos difíciles es en los que se puede saber qué hay en el corazón de una persona. Cuando las cosas van bien, pues es fácil, ¿no? Pero cuando hay dificultades en la vida es entonces cuando se sabe, ¿verdad? Inclusive en la pareja, ¿verdad? Cuando se está casando, ¿verdad? Cuando se casa y le dicen, prometes
prometen amarse, ¿verdad? En la tristeza, en la alegría, en la enfermedad, en la salud. Y pues en la salud y en la abundancia es fácil. Donde se prueba el verdadero amor es cuando falta, ¿verdad? Cuando estamos escasitos, ¿verdad? Y cuando viene la enfermedad. Ahí se prueba realmente el amor. Entonces, lo mismo el Eterno. Entonces, ese es el camino. Entonces, el camino, ¿verdad? Y hemos dicho que las pruebas nos fortalecen, ¿verdad? Y además, las pruebas tienen el objetivo de hacernos más fuertes y de producir uno del conjunto del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Eso nos lo dice la Escritura en el libro de Jacob, que es el libro de Santiago. Vamos a ver en Filipenses 4.3. Filipenses 4.3 es el sexto pasaje de la primera etapa de la salvación. Dice así, Filipenses 4.3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga, ya tenemos Romanos 10.9, Juan 10.9, Marcos 16.16, Segunda de Timoteo 1.9, Efesios 2.8 y Filipenses 4.3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes, fíjense bien, que nos habla de la salvación en pasado. Es decir, bueno, cuando yo creé en Yeshua, mi nombre está en el libro de la vida, ¿verdad? Y a eso sumémosle, ¿verdad?, otro pasaje que dice, vamos a ver, creo que lo tengo acá, Juan 10.29. Juan 10.29. Dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, en otras palabras, bueno, yo creí, ¿verdad? Y los pasajes que vimos anteriormente, dice que del momento en que creí, yo soy salvo, ¿verdad? Y la salvación, pues cuando creí en Yeshua, es la puerta, yo soy salvo. El último texto que tocamos, ¿verdad? Acá en Efesios, si no me equivoco, no, Filipenses 4.3 dice que cuando nosotros creemos, nuestros nombres son puestos en el libro de la vida, ¿verdad? Y aquí tenemos otro texto, ¿verdad?, donde dice que el que está en sus manos nadie lo arrebata. Entonces, todos estos pasajes que hemos ido sacando ahorita, mire, ¿verdad?, nosotros somos salvos, siempre salvos. La salvación no se pierde, y decimos todos estos pasajes uno por uno, ¿verdad? Ya después de leer todos estos pasajes, decimos, dice la persona que está siendo instruida, pues sí, la salvación no se pierde, ¿verdad? Dice que ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, y el que está en las manos de él, pues nadie lo arrebata, y todos los pasajes que dice que en el momento en que creo, pues yo soy salvo. Así que salvo, siempre salvo. Pero hay un error, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en el libro de los Salmos está escrito, decía el rey David, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. ¿Qué es la suma de tu palabra? Este texto, más este texto, más este texto, más este, más este, más este, es verdad. Si nosotros tocamos una serie de pasajes, ¿verdad? Más este, más este, y armamos un tema, pero hay otros pasajes que esos pasajes mejor no los tocamos, ¿verdad? Porque no, eso no los entiendo. Entonces vamos a crear un caos y vamos a trazar mal la palabra del Eterno, ¿verdad? Porque para poder tocar, para poder entender un tema de la Escritura, obviamente se necesita el Espíritu de nuestro Mesías en nosotros, que es el que nos guía a la verdad. Pero nosotros tenemos que tocar sin miedo cualquier pasaje. Y tenemos que no solamente decir, lo entiendo y no. Es más, este texto que aparentemente se contradice con este otro, uniendo los dos vamos a encontrar la verdad. Si solamente me voy por y olvídese, saco un montón de enseñanzas como las que se dan hoy en día, ¿verdad? Que se tocan una cadenita de textos, pero ¿y los otros? Entonces tengo que tocar este texto y tengo que tocar este otro.
Entonces, tocando los dos textos, donde este me dice aparentemente lo contrario a lo que me dice este, si yo no toco los dos textos y no los confronto, no voy a encontrar la verdad. Entonces, no tenemos que tener miedo de encontrar la verdad. Y esta es decir, todos aquellos que hemos clamado al Eterno, ¿verdad? Y tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad? Y le hemos pedido a Él que dirija nuestras vidas. No tenemos por qué tener miedo de tocar cualquier pasaje de la Biblia. No, porque la Biblia, la palabra del Eterno, es muy reveladora. Es decir, algunas veces hay personas que tienen una postura de algún tema y no quieren estudiar lo que piensan los otros porque tienen miedo, ¿verdad? A pensar de que están equivocados, ¿verdad? ¿Y qué va a decir la gente si ya prediqué esto por años? Pero yo les voy a decir algo. Cuando amamos al Eterno de todo corazón, si estamos equivocados, pues estamos equivocados. Qué bueno que nos dimos cuenta antes, ¿verdad? Porque no me voy a morir equivocado. Voy a hacer tikkun. Tikkun en hebreo es voy a hacer rectificación. Voy a rectificar si me equivoqué en esto, pues qué bueno que el Eterno pues me ha dado esa apertura de corazón, ¿verdad? Yo felicito a todos los hermanos que tenemos el deseo de seguir aprendiendo y tenemos nuestra mente pues abierta, ¿verdad? Y deseosa de recibir palabra de nuestro Padre, ¿verdad? Ya que cuando nosotros cerramos nuestra mente, olvídense, ya no se aprendió nada. Ya cuando nos dijeron que esto es así, y esto es así, esto es así, ¿verdad? Y ya nosotros venimos y le echamos candado. Ya esto es así y se acabó. Ya conocí la verdad absoluta y se acabó. No oigo a nadie más y todos los que no crean lo que yo creo están errados, son unos herejes. No, qué problema, no es así. Siempre seguimos aprendiendo y tenemos que tener siempre la mentalidad de un niño, de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo. Y una cosa les voy a mencionar. Cuando hay sinceridad en el corazón nuestro, una de las cosas que David le pedía al Eterno es que no sea, el Salmo 119, que no sea yo confundido. Se lo pedí. Y yo le aseguro que el Eterno, si tenemos un corazón de verdad que anhela conocer su palabra, ¿verdad? Y quitamos los prejuicios o cosas que han sido enseñadas, ¿verdad? Con anterioridad, el Eterno no lo va a perder, no lo va a confundir. El Eterno lo va a llevar por el camino correcto. Porque el Eterno mira el corazón de la persona y comienza a darnos, comienza a enseñarnos, comienza a abrirnos un camino en el cual no se nos abría anteriormente porque no estábamos preparados. Entonces el Eterno es así. Entonces por eso su palabra dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado, ¿verdad? Porque si una persona tiene hambre y sed de justicia, esa persona, de acuerdo a Yeshua, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y no otros serán saciados. Es decir, Él le va a dar más. Y aquel que no tiene porque no quiere, porque no tiene hambre, porque se estancó. Entonces ya no se le va a dar más y es más, se le va a quitar. Y ahí se va a comenzar a perder. Entonces tenemos que tener siempre, la sed, ¿verdad? La sed de la cual nos habla el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, decía el salmista, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, decía el salmista. Esa alma, ese deseo por conocer más. Entonces vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver. Ok, hasta aquí llegamos con estos pasajes, ¿verdad? Que nos hablan de la salvación, ¿verdad? Como si la salvación no se perdiese. Así, como si la salvación no se perdiese. Pero vamos a ver otros pasajes. Obviamente, ¿no? Los pasajes que hemos visto anteriormente, hasta acá, no, o sea, nosotros no vamos no vamos a decir, esos no nos importan. Claro que nos importan. Solo que los vamos a poner, es decir, correctamente donde deben de estar. Es decir, entendiéndolos bien. Cuando habla de la salvación en pasado. Porque vamos a ver ahorita una serie de pasajes, fíjense bien, que es importante, porque por eso les digo,
estos pasajes que hemos visto, donde cuando alguien solamente ve esos pasajes y crea una teología, es decir, desviada, decir, no, ya una vez la gente se salvó, creyó y haga lo que haga, ya no se perdió. No, esos pasajes que hemos leído anterior son la primera fase de la salvación. La primera fase. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses 3:11. Vamos a ir aquí en secuencia. Vamos a ver primero Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 24. Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 24. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Elohim. Dice, vean lo que dice el profeta. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Eso se enseña. ¿Verdad? Una persona, no importa que sus pecados fueran negros, rojos, dice el libro de Isaías, aunque fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. No importa, cuando hay arrepentimiento. Luego dice verso 22, Ezequiel 18, 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Verso 23. Quiero yo, dice el Eterno, la muerte del impío. Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? O sea, eso está claro. El Eterno no quiere la muerte del impío, no. Él quiere que el impío deje de hacer el mal y se arrepienta. Mira, tenemos en la Biblia un ejemplo terrible. Y estoy hablando de uno de los reyes de Israel. Más específicamente, este fue un rey de Judá. Uno de los reyes más malos. Y estoy hablando del rey Manasés. Así, Manasés. Ese fue uno de los reyes más malos. Pasó a sus hijos por fuego, cometió idolatría, idolatría extrema, mató, o sea, de verdad, o sea, de los peores reyes, Manasés, que uno dice, wow, no hombre, este rey, bueno, se dice inclusive, ¿verdad? Eso está en la tradición oral del pueblo de Israel, ¿verdad? De que el profeta Isaías murió a manos de este rey, Manasés. Se dice que lo iba siguiendo, porque obviamente estos hombres seguían a los profetas para matarlos, y el profeta se escondió en medio de un tronco de un árbol seco, y se dice que él lo descubrió y aserró el árbol, ¿verdad? Cortando a Isaías en dos, lo aserró, así, ¿verdad? De hecho, esto me hace recordar lo que dice Hebreos 11, donde se hace la mención que dice que muchos murieron y dice ahí aserrados. Pues ya al final del capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces, el profeta Isaías se dice que murió a manos de este rey, Manasés. Ahora, y pudiéramos ir a leer todo, ¿verdad? Pero no me alcanzaría el tiempo, pero igual, ¿verdad? Si alguien no sabe dónde está, igual yo después se lo puedo mandar la historia y con gusto le doy las citas, pero lo que es impresionante es que este rey, ¿verdad? Se le dijo lo que iba a pasar, y él malvado. Entonces vinieron los enemigos, ¿verdad? Lo tomaron cautivo a él, lo llevaban con cadenas, o sea, es decir, a matarlo. Y este hombre se arrepiente, así, se arrepiente en las últimas, así, increíble. O sea, se arrepiente, clama al Eterno de todo corazón. ¿Y saben qué? El Eterno le escucha. ¡Wow! El Eterno le escucha. Y no lo matan, ¿verdad? Y como se arrepintió en las últimas, imagínense, en las últimas, un hombre tan malvado se convirtió de todo corazón al Eterno, y el Eterno lo restauró otra vez, lo restauró a su rey, a su reinado sobre Judá. Y, o sea, wow, o sea, el Eterno estuvo con él hasta los últimos días de su vida. Así. De hecho, la mayoría de reyes reinaban 40 años. Pero este rey superó el reinado de 40 años, si no me equivoco. Pues creo que reinó 55 años.
o sea, el único rey que ha reinado tanto. O sea, de ahí otros no reinaban tanto tiempo. Entonces, pero en las últimas alcanzó porque se arrepintió. Entonces sí, si una persona puede ser muy mala, que haya hecho lo que haya hecho, si se arrepiente de todo corazón, el Eterno no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del impío. El Eterno quiere que el impío se arrepienta. Ahora, pero vayamos a la segunda parte de Ezequiel, porque hemos leído hasta el verso 23. Ezequiel, o Yeseskel, como es su nombre hebreo, ¿verdad? Es Yeseskel o Ezequiel, capítulo 18, el verso 23. Y vamos a la otra parte, la otra cara de la moneda. Verso 24. Ezequiel 18, 24. Dice, mas, ¿verdad? Si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Sí. Si el impío se aparta de su impiedad, de todo corazón, vive. Pero si el justo, que toda su vida vivió en justicia, se aparta de la justicia, ¿qué va a pasar? Morirá. Eso dice la palabra, morirá. Y nada de lo que hizo se le va a tener contado por justicia. Nada. Y esto es para pensar, ¿sabe? Porque en el camino del Eterno, bueno, y esto yo puedo poner de ejemplo casi cualquier cosa. O sea, hacer algo cuesta. Hacer algo cuesta. Deshacerlo no cuesta. O sea, ¿cuánto cuesta si alguien se pone a hacer, qué sé yo, un castillo de arena, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Un castillo de arena. ¿Y cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuántas horas se va a llevar? ¿Verdad? O hacer un dibujo bien bonito. ¿Cuánto le va a costar? Ahora, ¿cuánto le va a costar destruirlo? Así, rápido. O sea, edificarlo cuesta, destruirlo no cuesta. ¿Y cómo es eso? Pues sí, en un descuido. Así, en un descuido. Y por esta razón, ¿verdad? Es que cuando vemos acá, aquí encontramos el primer pasaje, el primero, que nos dice, ¿verdad? Que si una persona que es justa, que ha sido salva la primera vez, como dije, ¿verdad? De hecho, en cierta oportunidad el Mesías salvó y sanó a un paralítico, ¿verdad? Pero luego después cuenta la Escritura de que el Mesías lo vio por allá y como que no estaba haciendo algo tan correcto. Y el Mesías le dice allá, mira que no te vuelva a pasar algo peor, le dijo. O sea, ¿por qué creen que le digo eso? Pues ya saber que había sido sano, había sido salvo y a saber si andaba en otra cosa. Entonces, o sea, cuando es como también la Escritura dice que cuando nuestro cuerpo es una casa. Cuando una persona no conoce al Eterno, no conoce al Mesías, esa casa es habitada por un demonio, es lo que dice, por un espíritu. Pero dice que cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y creemos en su palabra y todo, pues obviamente ese espíritu se va, ese demonio se va. Así. Quedamos limpiados de toda inmundicia. Pero si la persona se retrocede, dice que ese demonio vuelve. Y no viene solo, sino que viene con otros 7 más. Fíjense bien, eso porque estamos hablando de que cuando todos los pasajes que vimos al principio de la salvación, que es salvo, que mi nombre es escrito en el libro de la vida. De hecho, si alguien dice, no, es que el que está en sus manos, nadie lo arrebata. Pues sí, si nadie lo arrebata, nadie lo arrebata. Pero usted solo sí, y yo solo sí me puedo salir de sus manos. Cuando la Biblia dice, pues sí, cuando creemos en Jesús, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, sí es cierto, pero ¿sabe lo que le dijo el Eterno a Moisés? Moisés le dice al Eterno, bórrame del libro que has escrito. ¿Sabe qué le respondió el Todopoderoso? Aquel que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. O sea, no es una garantía el hecho de que ya, pues no, ya
ya creí, ya creí, soy salvo, así que pues voy a hacer lo que, ¿verdad? Ya soy salvo, siempre salvo. No. Por eso es que les digo que cuando todos los pasajes que hablamos de la salvación anteriormente, o de la salvación, es la primera etapa de la salvación, donde hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, donde nuestros pecados son limpiados, donde prácticamente ocurre la transformación de nuestras vidas y el Espíritu del Mesías viene a nosotros, ¿verdad? Y nos pone, entramos por la puerta, ¿verdad? Esa puerta angosta, y comenzamos a caminar por el camino angosto. No se trata solamente de entrar por la puerta, sino que hay un camino. Y por eso hemos dicho que ese camino es el camino del peregrino, ¿verdad? Y aquí el primer pasaje que acabamos de tocar, que es Ezequiel capítulo 18 del 21 al 24, tanto dice la palabra que el Eterno no quiere la muerte del impío, y que si el impío se arrepiente de lo que hizo, va a vivir su alma. Pero si el justo, que vivió toda la vida en justicia, se vuelve a la injusticia, nada de lo que hizo, así se le tendrá en cuenta. Morirá por su pecado. Entonces, ese es el primero. Realmente es una serie de bastantes pasajes, ¿verdad? Solo que igual pues lo voy explicando, ¿verdad? Porque quiero que esto pues quede lo más explicado que se pueda. Por eso repito una y otra vez, y no me molesta explicar o repetir todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Para que esto quede bien claro. Vamos a ver el segundo pasaje. Filipenses capítulo 3, verso 11 al 14. Filipenses capítulo 3, verso 11 al 14. Esta es la carta que Pablo envió a la comunidad de Filipo. Dice, Filipenses 3, 11. Oye, está hablando Pablo de Tarso, Shaul. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Oiga, Pablo no está diciendo ya salvo, siempre salvo. Oiga, si en alguna manera, ¿qué está haciendo él? Esforzándose. Llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Salvo, siempre salvo, no existe. Sí existe la salvación como la primera etapa de la redención. Sí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también hecho por el Mesías Yeshua. Verso 13, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, es decir, el camino, ¿verdad? Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim, de Dios, en el Mesías Yeshua. Como podemos ver acá en Filipenses 3:11, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Estoy en el camino. Por eso es que he venido diciendo que cuando estamos hablando de la salvación, la primera etapa de la salvación es cuando nuestro Padre, a través del Mesías, perdona las transgresiones a la ley de Dios. Eso, perdona nuestros pecados. Pero una vez nosotros somos limpios de nuestros pecados, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seguir pecando? No, tenemos que vivir guardando la Torá. Tenemos que vivir guardando la ley del Mesías, que es la ley del Eterno, la Torá. Sus mandamientos. Eso es todo lo que el Eterno siempre ha deseado. Que su pueblo viva una vida en obediencia. Pero ya hemos explicado muchas veces, todo comenzó desde Adán y Eva. ¿Por qué fueron expulsados del Gan Edén, jardín del Edén? ¿Por qué? Por desobediencia. La desobediencia al mandamiento. Así. ¿Y cuándo es que nosotros podemos decir de que hemos sido alcanzados con la sangre del Mesías y podemos decir que ya hemos sido salvados? La primera etapa de la salvación. Cuando nosotros ya estamos caminando en la Torá. ¿Sí? Ese es el camino angosto, la Torá.
La Torá del Mesías, ahora, porque es la que Él quiere poner y está haciendo de poner en nuestra mente y escribiéndola en lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Salmo 19, 19.1. 119.1, perdón. Ahí habla muy claramente. Todo el Salmo 119 habla de la Torá en una manera tan bonita. La ley de Dios. La ley de Dios. Y el gran problema del ser humano es que no nos gusta que nos pongan leyes. Decimos nosotros queremos disfrutar. Y realmente el ser humano, sin la guía de la palabra del Eterno, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por eso es que la Biblia es la guía donde existen sus leyes, y sus leyes lo que hacen es guardarnos. Sus leyes no son, ¿verdad? Es que el Eterno aquí tener que estar ahí, que hay cosas tan rico que es son los camarones, dice la gente, tan rico que es la carne de cerdo, no hay que tenerme que apartar de esas cosas. Sí, eso es lo que el hombre llama bueno. La Biblia condena eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muchas veces la carne, ¿verdad? La carne, el apetito y el saciarnos de las cosas con lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Ay, que Dios me perdone. No nos confundamos. Y otra cosa, o sea, ¿de qué sirve, dice la palabra, que alguien ganare todo el mundo y perdiera su alma? La mayoría de personas, pues, le digo, lastimosamente nos acordamos de Dios hasta que estamos enfermos o pasamos algún problema. Y no es así, de verdad no es así. Se trata de vivir una vida en la cual vivamos santificándonos. ¿Y cómo nos vivimos santificando? A través de sus mandamientos, a través de guardar el día santo, el día de Shabbat, a través de guardarnos de las leyes de alimentación que el Eterno ha dejado. Estoy diciendo estas cosas porque son las cosas que más no se hacen. No estoy diciendo que el amor al prójimo, el ayudar a otras personas, claro, por supuesto, todo eso es parte de la Torá, es parte de la ley de Dios y es parte de la transformación que ha hecho nuestro Mesías en nuestras vidas. Entonces, nos quedamos acá. Si el Eterno permite, bueno, nos quedamos en Romanos. No, perdón, nos quedamos vamos a ver, no me quiero equivocar. En Filipenses 3, 11 al 14. El día de mañana, si el Eterno nos da la vida, ¿verdad? Mañana haremos el estudio a las 4:30, hora del Salvador. Yo les pongo luego la hora, pero se la estoy diciendo ya, ¿verdad? Así, si el Eterno permite, así va a ser. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la salvación, ¿verdad? Mañana, el día de mañana, a las 4:30, hora de El Salvador. Así que, pues, mañana sí creo que terminamos ese estudio, ¿verdad? Me faltan muchos pasajes todavía, ¿verdad? Para ver realmente este tema muy especial, ¿verdad? Espero que de verdad nuestras vidas sean confortadas con su palabra, ya que solamente su palabra es el alimento. La Torah es el alimento que pudo llenar el corazón de nuestros padres y es el único alimento que puede llenar nuestra alma, ¿verdad? Porque todos los seres humanos venimos con un vacío dentro de nosotros que no se puede llenar ni con el dinero, ni con las posesiones, ni con ninguna cosa material. Ese vacío solo se llena con Él, solo con Él. No hay nada que pueda llenar ese vacío. El hombre intenta de todas maneras llenar ese vacío con otras cosas y siempre se va a sentir miserable, un vacío, porque ese vacío solo lo llena el Eterno a través de Yeshua. Todos aquellos que hemos experimentado lo que estoy hablando, somos las personas más felices del mundo, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración y después de esta oración, pues, quedamos despedidos, ¿verdad? Hasta, si el Eterno lo permite, pues el día de mañana. Oremos. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Padre, en esta hora te damos por darnos la vida y permitirnos de verdad estudiar una vez más su bendita palabra. Le pido por favor, Padre, que pues nos vea con misericordia. Le pido por nuestras familias, Padre, por todas aquellas familiares nuestros que no le conocen, Padre. Le pido por favor que tenga misericordia de sus vidas.
También pues igual pues cada uno de los familiares de mis hermanos que están conmigo pues acá, y los hermanos que van a escuchar diferida la enseñanza, te pido que les guardes, les bendigas, les apartes de todo mal. Gracias, Padre, porque eres un Elohim bueno, un Dios bueno, misericordioso, de verdad que está dispuesto a perdonar nuestras faltas, cualquiera que hayan sido, ¿verdad? Y que nos apartemos del pecado y que vivamos una vida en santidad. De verdad, te damos gracias. Bendito y exaltado sea su nombre por siempre, Padre, por darnos la salvación y la vida eterna, por darnos a su amado Hijo Yeshua, para que a través de su muerte, a través de su sacrificio, pudiese alcanzar perdón de pecados para todos aquellos que estábamos de verdad sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios. Bendito y exaltado sea su nombre. Gracias por la vida, Padre. Te pido la bendición por mis hermanos, que los guardes, que guardes pues su salir y su entrar, ¿verdad? Y que seas tú, Padre, el que cumplas esa buena palabra, que bendigas la obra de sus manos, Padre, y que lo que ellos toquen, que sea bendición. Que podamos llevar esta palabra a todos aquellos que no te conocen, que seamos, por tu misericordia, Padre, esa luz a las naciones y esa sal de la tierra. Gracias por todo. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Adonai Tsebaot. En el nombre de Yeshua HaMashiach, elevamos nuestra oración delante de ti y decimos amén. Bien, hermanos, la verdad que pues les doy gracias por acompañarme, ¿verdad?, en este hermoso estudio. Si el Eterno permite, nos volvemos a encontrar el día de mañana, ¿verdad?, a las 4:30 hora del Salvador, ¿verdad? Así que gracias por acompañarme y shalom. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones.